Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Para la mayoría de las personas, recorrer las carreteras es algo divertido y excitante, ya que la ausencia de vehículos les permite disfrutar de la velocidad, así como apropiarse de los caminos. Pero hay algunas personas que le temen a la oscuridad, así como a la soledad de esas arterias, debido a los mitos y a las historias que se cuentan sobre seres espectrales, los cuales perturban y causan accidentes a los conductores. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias de la Carretera. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Esta historia fue enviada por Lorenzo Hinojosa a Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina, en Ciudad Valles. Eran cerca de las 4 de la tarde, justo cuando salí a comer. En aquel entonces yo manejaba un Tsuru rojo. Venía por la entrada de Valles, cuando de repente sentí que me golpeó algo en la cabeza. Y eso me sacudió todo. Solo recuerdo que venía manejando y a la vez la cabeza me empezó a dar vueltas y sentí que me dormí. El accidente no fue lo que me llamó la atención, ni tampoco que me haya golpeado un tráiler y se hizo pedazos mi carro. Lo impresionante es lo que me sucedió después. Después de haber sentido todo ese movimiento, te juro que no sentía dolor, ni nada. Solo tenía mucha sed y ganas de ir al baño. No sé por qué, pero recuerdo haber estado en el mismo lugar donde yo me accidenté y era de noche. Estaba fresco y en el cielo no había estrellas. Podía ver el carro y el tráiler. Los dos vehículos estaban ahí parados después de aquel accidente. Yo me acerqué al carro y no había nada dentro más que mis cosas. En eso me llegó un escalofrío muy fuerte y me volteé. No sé por qué, pero vi a muchas personas, las cuales eran casi transparentes y iban acercándose a donde yo estaba. Todas y cada una iban vestida con ropa, pero como si estuviera deslavada o vieja. Había niños, abuelos, señoras, personas vestidas como con un traje casual muy extraño. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Antes, allí en la entrada a la ciudad, no estaba el puente, solamente estaba la carretera directo. Yo les pregunté a algunas personas que qué estaba pasando, pero nadie me contestaba. Solo seguían caminando rumbo a donde estaba la Policía Federal. Y como te digo, era de noche, no veía nada. Pero puedo jurarte, por lo que más quiero, que yo escuchaba muchas personas que estaban llorando y gritando e implorando ayuda. Cuando comencé a seguir a esas personas, yo me empecé a marear y luego desperté en el hospital regional. Ese sueño para mí había durado como 3 minutos o 4, pero cuando desperté, recuperé la visión. Poco a poco, mi esposa me dijo que había estado en coma 15 días. Después de eso, me di cuenta de que yo había sufrido un accidente. Me amputaron la pierna derecha y tuve varias intervenciones quirúrgicas. Me morí clínicamente 6 minutos. Eso dice mi doctor, que yo no tenía signos vitales. Pero aquí estoy, gracias a Dios, empezando diariamente con mi vida. Aquellas personas que yo veía y escuchaba, siento que eran como yo, almas de personas que también habían muerto en algún accidente. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de las carreteras. La siguiente historia fue compartida por Janitzio Oshun en Historias y Leyendas Paranormales con Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Hola, muy buenas noches. Quisiera compartir una de mis varias experiencias paranormales que me han sucedido a lo largo de mi vida, pero quisiera contarte
la ocasión en que un alma en pena, ente o demonio, no me lo explico, qué fue lo que yo vi, pero fue en un viaje que realicé con un amigo de mi juventud desde Ciudad Madero hasta la refinería de Cadereyta. Ese fue un viaje que estuvo rodeado de sucesos extraños y me gustaría iniciar por el principio. Corría el año de 1980, cuando yo era muy joven, apenas entraba a los 13 años, y en esas épocas, uno desde pequeño estaba acostumbrado a estudiar y trabajar. Así que yo a mi corta edad por las mañanas trabajaba ayudando a un vecino que era conductor de un tráiler y hacía transporte de carga local. Movía carga entre Tampico, Madero y Altamira. Mi trabajo era que cuando llegaban las órdenes para ir a cargar, y como en esa época los camiones tenían una tecnología aún muy rudimentaria, antes de ponerlos en movimiento deberías encenderlo, dándole marcha para que se cargara el aire y llenara su compresor y así poder desactivar el freno del aire. Esta actividad se llevaba a cabo por lo menos 5 minutos antes de iniciar el trayecto. Mi trabajo era poner la unidad en marcha, mientras mi compañero, que era el conductor, bajaba a acercarse junto a la camioneta que traía las órdenes de traslado de los materiales. En lo que él se acercaba, yo encendía la unidad para podernos mover antes que otros y poder sacar el viaje en el menor tiempo posible. Pero en una ocasión resulta que nos fue asignado un viaje, no solo a nosotros. Era un viaje para 6 unidades con carga de tubería para la reparación de la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Nosotros fuimos una de las unidades asignadas a este viaje. Yo a mi corta edad nunca había realizado un viaje tan largo en un tráiler de carga, así que me alegré, pero recordé que por la tarde tenía que asistir a clases y pensé entre mí, chin, no podré acompañar a mi amigo en su viaje. Para poder hacer el viaje, fuimos a dejar la unidad para que fuera cargada en los patios de Pemex y debíamos pasar por ella a las 4 de la tarde para poder iniciar. Una vez cargada la unidad, mi padre era muy buen amigo y además compadre de mi patrón, el chofer del tráiler. En esa ocasión era un viernes y recuerdo que al llegar a la casa de mi amigo, el cual vivía enfrente de la nuestra, al ver que mi padre estaba fuera de la casa, fue y le pidió permiso para que yo lo acompañara en ese viaje, ya que era largo y necesitaría de mi ayuda para irlo guiando y apoyando en las diferentes actividades que un viajero de carga tiene que realizar. Mi padre aceptó que yo lo acompañara y ese día no fui a clases. Para mí era una experiencia, era una oportunidad de viajar y de aprender más del oficio de ser camionero. Cuando uno es joven, casi un niño, aún es emocionante, así que me dispuse a viajar. Cuando iniciamos el viaje, todo transcurría muy bien, pero al llegar la noche, paramos a cenar antes de iniciar el ascenso de la cuesta Llera. Y durante la cena éramos varias unidades, así que los operadores comentaron que habían escuchado sobre una leyenda relacionada a la cuesta de Llera. Y se decía que algunas veces cuando las unidades iniciaban la subida, se les subían los muertos, y al verlos se espantaban mucho por aquel miedo y perdían el control, cayendo al desfiladero de la cuesta Llera, quedando ahí con sus unidades y su carga. Yo en ese momento era escéptico de ese tipo de cosas, pero esa noche cambió mi manera de pensar. Sería medianoche cuando el grupo decidió iniciar el recorrido y a nosotros nos tocó ser los últimos en subirnos y nos enfilamos en caravana. Al inicio, todo iba muy normal, pero una vez iniciando el recorrido y a nuestra unidad, repentinamente se le apagó todo el sistema de iluminación, incluso el tablero y los cuartos, todo lo que fueran luces, así que quedó en penumbras, en plena subida. Mi compañero, el chofer, se puso muy nervioso, pues no se veía nada a todo nuestro alrededor. Solo veíamos las luces de la unidad de adelante, y nosotros íbamos como unos 20 metros de frente. Solo veíamos los cuartos traseros, de color rojo. Mi compañero se alarmó, pues no veía nada, y a un costado teníamos la pendiente. No podíamos orillarnos.
así que debíamos continuar la subida estando muy alertas. En ese momento me decía: ¿qué hacemos? Pues continuar, mientras podamos ver la unidad de adelante. Solo guíate con sus luces. Fue lo único que le respondí, y eso hizo él. Pero por los nervios me dijo: préndeme un cigarro. Tomé un cigarrillo y lo encendí, pero lo único que iluminaba la cabina era aquel cerillo, y de repente sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo, y por instinto miré por el espejo retrovisor, y solo veía la parte trasera de nuestra unidad, la cual, al ser iluminada por un carro de atrás, que venía a una distancia muy prudente, pero al ver sus luces, también por el espejo vi entre la tubería una silueta que se iba arrastrando desde la parte trasera hacia la cabina, donde estábamos nosotros. La silueta tenía una forma humana, pero sin cabello, sin ropa y de un color como transparente, así como de color gris. Era muy pálido y avanzaba hacia nosotros. Yo sentí temor que me impedía decirle a mi compañero lo que venía viajando con nosotros. Pero al voltear a ver a mi compañero e intentar decirle lo que yo había visto, no pude pronunciar palabra alguna. Solamente volví a voltear a ver a nuestro acompañante, que seguía avanzando hacia nosotros por aquellos tubos tan grandes. Y una persona puede caminar dentro de ellos, pero encorvado, tal y como venía este ser caminando. Pero por alguna razón yo empecé a rezar en mi mente y me decía a mí mismo: no hay nada ni nadie que pueda subirse a la unidad en movimiento, y mucho menos oscuras. Calculo que desde que perdimos la iluminación hasta ese momento habría pasado un minuto y medio, a lo mucho 2. Así como repentinamente nos quedamos a oscuras, de igual manera se volvieron a encender las luces de la unidad, y mi compañero se alegró. Solamente me comentó: ya vamos a la mitad, y mi primera reacción fue volver a voltear hacia los tubos que traíamos cargando atrás. Ya no vi nada. Yo solamente pensé: debió ser mi imaginación por la adrenalina de subir sin luces, más la plática de los compañeros sobre muertos que se suben a las unidades. Pero mi compañero, por los nervios, me volvió a decir: préndeme otro cigarro. Yo lo encendí y se lo pasé. Volví a ver hacia atrás y ya no vi nada. Me tranquilicé, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Al querer ver hacia el precipicio, el ser venía sentado en un escalón junto a la puerta de mi lado. Así es, esa cosa venía sentada ahí, junto a mí. Lo único que nos separaba era la puerta. Al llegar al final de la cuesta, igual como subió repentinamente, de igual manera desapareció ese ser. A ciencia cierta nunca supe qué fue lo que nos acompañó durante ese viaje, pero he llegado a pensar que lo que nos acompañó era para que no fuéramos a tener un accidente, ya que, repito, nuestra unidad subió un tramo de la fatídica cuesta de Yera sin luces. Ese es uno de los varios casos que me han sucedido, y esta historia fue compartida por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.